Queridos hermanos, muy buenos días. Feliz sábado para cada uno de ustedes que en esta mañana de sábado hermoso están sintonizando este canal. Queremos extenderles un cordial saludo, un fuerte abrazo desde esta iglesia del sur de San Pablo. A todos nuestros hermanos aquí locales de la iglesia del sur de San Pablo, les queremos decir que les extrañamos y pedimos a Dios que pronto pase todo esto para que pronto podamos estar reunidos aquí juntos, alabando y glorificando el nombre de Dios. A nuestros hermanos que a través de este canal nos conectamos en diferentes partes del mundo, como he visto a través de este canal, España, Colombia, Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay, hermanos, y otros países que no recuerdo, pero que seamos quedado en sintonía con nosotros. Un fuerte abrazo, hermanos, y deseamos que este sábado sea de bendiciones para cada uno de ustedes. Quiero leerles un pasaje en el libro de San Mateo, capítulo 18, el versículo 20. Dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Jesús está en medio de nosotros, hermanos, y allá en ese pequeño rincón de su hogar, es un lugar que la presencia de Jesús lo hace santo. Así que preparemos nuestro corazón para que el día de hoy sea de bendiciones para cada uno de ustedes. Les invito pues a que nos preparemos para que este momento al cantar alabanzas para nuestro Dios, ustedes también puedan conectarse, unirse a mí y juntos a través de estas redes sociales podamos entonar estas alabanzas para honra y gloria de Dios. Vamos a buscar primeramente el himno 215. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy. A los cansados invita a Jesús, él de su afán siente el dolor, tráele tu carga, te la quitará, te sostendrá tu Señor. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy. Siempre guardándote mira Jesús, tanto esperar con tanto amor, vengo cargado trayendo a sus pies tu tentación, tu dolor. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy. Que esta mañana, hermano, pueda usted con ese corazón quizá dolido venir a Jesús con esa seguridad de que Él está ahí esperando a que usted se acerque confiadamente ante el trono de su gracia. Seguiremos alabando el nombre de Dios con el himno 218. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien.
hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Qué hermosa promesa tenemos, hermanos, de que algún día estaremos ante la presencia de Dios, donde dice la palabra de Dios que no habrá muerte, ni dolor, ni clamor, porque todo esto que en estos días estamos viviendo se terminará. Así que con esa seguridad y con ese amor, venga a los pies de Cristo Jesús. Vamos a buscar el número 226. Perfecta justicia, y lo demás añadido vendrá. Aleluya, aleluya. De pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Pedid, pedid y se os abrirá. Busca y hallaréis. Llama, llamad y eso os abrirá. Aleluya. Es lo que el Señor nos dice en estos días difíciles: busca primero el reino de Dios y lo demás será añadido. Pero a veces buscamos lo que el Señor está dispuesto a añadir y no buscamos primeramente el reino de Dios. Vamos a buscar el último himno para esta mañana y será el 233. Ven a la fuente de vida, ven al amante Jesús, paz y perdón te ofrece, ven pues al pie de la cruz. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar, paz y perdón te ofrece. Ven, no le dejes pasar. Ven al Señor, ven ahora, consuelo y paz hallarás, vida de gozo y de calma, en tu Maestro tendrás. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar, paz y perdón te ofrece. Ven, no le dejes pasar. Tal como estás, ven ahora, tráele tu carga a Él. Oye su voz que te implora, Cristo Jesús siempre es fiel. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar, paz y perdón te ofrece. Ven, no le dejes pasar. Oh, cuán
Dios, sí Señor. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz, sin tardar, paz y perdón te ofrece. Ven, no le dejes pasar. No dejes pasar esta oportunidad que usted tiene en esta mañana, hermano. Que si Dios le ha dado vida hasta hoy, permítale a usted entrar en su corazón. Que podamos tener todos un feliz sábado. Bendiciones. Buenos días, feliz sábado. Sean todos muy bienvenidos a este programa de Escuela Sabática. Allá donde se encuentren en sus hogares, les damos una cordial bienvenida a todos aquellos que se conectan por Facebook Live, YouTube. En esta mañana estaremos repasando la lección de Escuela Sabática. Tenemos como invitado a nuestro hermano Noel Gamiño. Bienvenido, feliz sábado. Gracias, feliz sábado. Y estaremos estudiando idiomas, textos y contextos. La lección de Escuela Sabática para este sábado, 16 de mayo. Vamos a leer el versículo de memoria, pero antes de leerlo les voy a invitar que inclinen su rostro allá donde quiera que estén para dirigirnos en unas palabras de oración para poder estudiar la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por un sábado más que nos das, donde podemos venir a adorar tu santo nombre. En esta hora que vamos a estudiar la lección de Escuela Sabática, te pedimos una bendición muy especial para tu palabra, que todo lo que hemos estudiado pueda venir a nuestras mentes y que podamos también con ello ponerlos en práctica. Gracias te damos, Señor, una vez más, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a leer el versículo de memoria que nos traía esta semana. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Es Deuteronomios 31, 26. La Biblia se ha escrito en más de 600 idiomas, pero sabemos de que existen más de 6,000 idiomas o lenguas. Aún así, de la gran cantidad de traducciones que tiene la Biblia, aún así no se abarcan ni aún la mitad. Ni aún la mitad de idiomas. Sí. Algo interesante dice la lección también aquí, que el Nuevo Testamento y algunas porciones de la Biblia se han traducido a 2,000 idiomas más o menos. 2,000 idiomas. Aún así, con esos 2,000 no se abarca la mitad de los idiomas, no, de la población. Se calcula que hay 1,500 millones de personas que no tienen en ningún idioma la Biblia. Entonces, creo que ahí es un llamado a la misión, ¿no? Para llevar la palabra. Sí, y de valorar lo que tenemos. Nosotros tenemos nuestras escrituras a veces la Biblia en la traducción que deseamos, en lo que más nos gusta. Tenemos nosotros el privilegio de poder estudiar nuestra Biblia en la traducción en que más nosotros le podemos entender. Y también dice que hay varias versiones, ¿no? No solamente por idioma, sino en español hay bastantes versiones de las cuales nosotros podemos sacar provecho para tener una mejor comprensión de la palabra de Dios. El domingo nos habla cómo entender las escrituras, y vamos a leer ahí un poco de segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo? ¿Con qué propósito nos fue dado la Biblia?
Bueno, el propósito principal es para que nosotros podamos entender el plan de salvación. Sí, desde que Adán y Eva se comunicaban directamente con Dios, después del pecado se perdió esa conexión directa y ahora Dios nos habla a través de la Biblia. Entonces, el propósito principal que a mi poco entendimiento he tenido es que el mensaje de salvación está plasmado desde Génesis a Apocalipsis. Y ese es el mensaje central que nosotros vamos a entender. A Jesús, porque también se dice, ¿no? Pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Entonces, conocer a Dios y conocer al Hijo que Él ha enviado es el propósito principal que tienen las Escrituras. Y de esa manera podernos dar sabiduría para la salvación. Amén. Y también el versículo decía de que nos enseña, nos corrige. Puede ser de que, como lo traía en las lecciones pasadas, ¿no? De que la cultura a veces nos ha moldeado una idea diferente, pero la Escritura es útil para enseñar, para corregir tal vez la mala idea que teníamos nosotros acerca de lo que era el cristianismo. De hecho, aquí hay una parte muy controversial entre los mismos cristianos, ¿no? Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Será que nosotros podemos llegar a ser perfectos algún día aquí en la tierra, o esa perfección no se puede alcanzar? Porque si es uno de los propósitos con los que Dios inspiró la Biblia y la dejó plasmado ahí, creo que debe haber una forma de entender esta perfección. Tal vez no es la perfección que nosotros entendemos de ser infalibles a cosas que no sabemos, ¿no? Pero realmente estudiando este versículo en un grupo que tenemos todas las noches, llegamos a la conclusión de que el ser perfecto, cualquier hombre de Dios, como dice aquí, que sea perfecto, es que vive de acuerdo a la luz que ha recibido. ¿Sí? Entonces, yo creo que esa es una de las partes bien importantes aquí. El Señor nos ha dejado suficiente luz para la salvación. Y dice aquí también, preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. O sea, el cambio de carácter que Él obra en nosotros y nos deja activos para buenas obras. ¿Sí? También la lección nos dejaba ver que qué tan importante es aplicar esas palabras en nuestros corazones. Para que esas palabras que nosotros aplicáramos a nuestros corazones, lo que es la palabra de Dios, pudiéramos enseñársela a nuestros hijos. Sí, y de hecho, como dice Moisés, ¿no? Y serán testigos contra ti. O sea, la palabra de Dios, entendemos que en ese momento eran los 5 primeros libros de la Biblia, los cuales los judíos siempre le llamaron el libro de la ley. Entonces, la ley es algo que nos dice qué hacer, qué no hacer, cómo obrar, qué no obrar, qué dejar de hacer y en qué planes podemos proseguir. Entonces, si estaba ahí para testimonio contra Israel o contra el pueblo de Dios, básicamente estaba ahí para informar continuamente que los judíos pudieran enseñarlo a sus hijos, aprenderlo de memoria. De hecho, había un ritual entre los judíos que, o no sé si todavía exista, pero había un ritual de que a los 12 años los judíos que querían ser hijos de la ley venían al templo a que le hicieran un examen. Entonces ellos tenían que tener, casi memorizado los libros de la ley, que son los primeros 5 libros. Entonces, una vez que se pasaba ese examen, eran declarados hijos de la ley. Entonces, yo creo que aquí también está bien plasmado la ley de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis igual. Amén, porque sí. nos va a preparar para buenas obras, qué hacer, qué no hacer, qué dejar de hacer. Sí, nos enseña, sí. Las palabras y su significado. En Primera de Reyes 3:6 nos dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado
hasta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en trono, como sucede este día. ¿Cómo se extiende la misericordia y la bondad de Dios hacia sus seres creados? Sí, de hecho aquí está mencionando que la palabra chesed, misericordia, es una de las palabras más ricas y profundas del Antiguo Testamento, porque dice aquí, describe el amor, la benignidad y la misericordia de Dios y su actitud de pacto hacia su pueblo. En estos pocos pasajes lo hemos visto mostrar. Gran misericordia, o sea, chesed. Entonces, una vez más quiero insistir, aunque tal vez suene muy repetitivo, el plan de salvación plasmado en cada libro, porque somos salvos por gracia, y eso es que Dios tiene misericordia de nosotros. A pesar de que nosotros merecemos la muerte, Él tiene misericordia de nosotros. Y eso básicamente, hay algún escrito que dice que no vamos a poder entender todo el amor de Dios aquí. Será un tema para la eternidad. Un tema para la eternidad. Entonces, es tan profunda que realmente no podamos entender. Podemos tener destellos de misericordia, cosas que nosotros podamos practicar. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, del buen samaritano, no del hijo pródigo. Dice que el samaritano, cuando vio a este hombre herido, fue movido a misericordia. Entonces, realmente la misericordia que habla aquí en la parábola es acercarse a aquel que está herido y hacer todo lo que podamos por ellos. Entonces, Dios, cuando nos vio perdidos, también se acercó con nosotros y tuvo gran misericordia. Asimismo con David. Tuvo gran misericordia, mostró gran misericordia hacia David, y bueno, la muestra a través de toda la historia, ¿no? La misericordia de Dios. Números 6:24 nos dice, 24, 25, 26, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alcance sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Qué es paz? La palabra shalom. Sí, aquí está interpretando, o nos ayuda a entender más bien la explicación que tiene aquí abajo. La palabra hebrea shalom a menudo se traduce como paz, pero el significado de la palabra es mucho más profundo y más amplio. Puede traducirse como totalidad, integridad, bienestar, la bendición y la gracia de Dios. Dice, nos mantiene en un estado de shalom. O sea que realmente es recibir la total misericordia de Dios, el amor. Esa era una oración que hacían los sacerdotes ante el pueblo. Siempre que había una reunión, o en la mayoría de reuniones, ellos siempre decían esta oración: que Dios te dé paz. O sea, que Dios te dé, que pueda recibir la totalidad de las bendiciones de Dios. Ese es shalom, ¿no? La palabra shalom abarca que recibamos, estemos estables económicamente, bueno, emocionalmente, y también lo que es nuestra fuerza física. Correcto, y eso depende también de la parte ahora que nosotros deberíamos de hacer, ¿no? Porque no queremos tampoco sonar como al evangelio de la prosperidad, que cuando te entregas a Dios todo es fácil. Cuando sigues a Jesús todo está bien. Decía la psicóloga, la hermana psicóloga, el sufrimiento no quiere decir, no es sinónimo, o las cosas que pasan difíciles no es sinónimo de sufrimiento. O sea, podemos tener paz en la cosa más difícil que nos esté pasando, porque estamos pasando un problema, pero no necesariamente tenemos que sufrir en el problema emocionalmente, perdón. Entonces, lo que podemos hacer es tener la paz porque la que Cristo dio, ¿no? Sí. Entonces, al mismo tiempo que Jesús dijo, yo mi paz os doy, mi paz os dejo, también en otra cita dijo, yo no he traído paz sino espada. Pero la paz que se refería era la paz social, la paz de este mundo. Cuando Él dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, es una paz interior.
es esa agua de vida que la samaritana deseaba tomar, deseaba beber. Deseaba beber. Repeticiones y formas de escritura y significados. ¿Cómo se realzan estas palabras repetidas con diferentes conceptos que se presentan a través de la repetición? Sí, es una ventaja de cómo se escribía en los libros de la Biblia, por la situación de que muchos de nosotros no tenemos acceso al idioma original, y si lo tuviéramos tal vez no lo entendemos del todo, o algunos que lo tienen no se dedican a estudiarlo, ¿no? Entonces cuando se traducen las palabras en la Biblia, se dicen, por ejemplo, 3 frases de una misma que significan una cosa, pero tienen diferente palabra para usarla, ¿sí? Y por ejemplo, David, como decían todos los salmos, ¿no? Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad a Jehová porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová. Entonces él repetía el alabar a Jehová, pero también repetía el por qué. Los querubines ante el trono de Dios dicen santo, santo, santo. O sea, es una repetición que ya si de verdad no entendemos esa situación, bueno, y para cualquier cosa de la Biblia necesitamos siempre emprender una lectura de la Biblia con oración, pidiéndole a Dios que la inspiró, que nos revele el significado que tiene para nosotros. Cada repetición. Sí, sí, las repeticiones ayuda mucho a entender una palabra. Sí, de hecho la repetición de 3 veces santo nos explica qué tan grande es la santidad de Jesús. Y como lo decía tú, de que es necesario invocar al Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. En lecciones anteriores hablamos un poco de esto, de que a veces no entendemos la palabra de Dios porque no invocamos al Espíritu Santo. Si la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, es el único que nos puede dar el entendimiento de la palabra. Sí, se nos dice que una lectura rápida no nos va a aportar el entendimiento necesario para poder saber qué hacer, ¿no? Para la salvación, como decía Timoteo. Tenemos el concepto de que es mejor leer un versículo y entenderlo bien a leer 10, 20, 30 y no entender nada. Entonces, muchas personas han pasado leyendo la Biblia 2, 3, 4 veces y en muchas de ellas hace efecto la Biblia, ¿no? La palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Entonces, deberíamos de leer la Biblia detenidamente. Y esa es una forma de estudiarla muy efectiva. Detenidamente, pero siempre con la bendición y la dirección del Espíritu Santo. Textos y contextos. La palabra y las escrituras siempre se dan en contextos. Sí, alguien dijo, el que enseña la Biblia, enseña el texto sin el contexto, bien fácil lo puede usar como pretexto. Entonces, eso es lo que también nos ayuda a entender en estos días estudiando un tema, los 24 ancianos. Yo sé que es un tema muy controversial entre la iglesia todavía, es una cosa, es otra, y no hay una decisión formal. Pero si nosotros analizamos, como alguien dijo, veamos el hebreo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ancianos? ¿Son ancianos de edad o qué tipo de ancianos? Pero si nosotros leemos la Biblia, se explica por sí sola. Vemos que Moisés nombró ancianos para que le ayudaran a dirigir el pueblo. Sí. Entonces, no necesariamente el anciano es de gran edad, sino que es un dirigente. Entonces nos ayudó no solamente el texto y el contexto, pero ir a la Biblia para poder interpretar la misma Biblia. Y es una de las reglas que yo creo que ninguna persona, ningún predicador, ningún maestro de la Biblia debería pasar por alto. Analizar el texto con su contexto. La Biblia se explica ella sola, se interpreta ella sola.
la sola palabra, ¿no? Es lo que veníamos estudiando con Martín Lutero, que decían la sola palabra. La sola palabra, sí. Los libros y sus mensajes. ¿Qué significado tiene para nosotros que Moisés haya escrito el libro de Génesis? Bueno, realmente ahí nos habla del comienzo. Y eso a mí me da una pauta muy interesante. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? O sea, creo que es en el principio de la historia de esta tierra. O sea que por más que mi mente quiera viajar más atrás, no puede. Entonces eso me da una pauta de que yo no puedo tratar o querer indagar misterios que solamente le pertenecen a Dios. Y el Génesis también nos trae las historias de los patriarcas. Nos trae las historias de la creación, de la caída, de la primera muerte en la tierra, de la promesa del Salvador. O sea que Génesis 3:15 creo que es el que da la promesa. Entonces vemos cómo se conecta desde Génesis, como que se estuviera tejiendo un hilo hasta Apocalipsis. Entonces cualquier libro que esté en la Biblia nos puede ayudar, y creo que es muy importante saber el principio. Y por eso Moisés puso Génesis, que quiere decir el principio. Y es curioso cómo Génesis quiere decir ¿qué? El principio. El principio, sí. Entonces, creo que no le quedó mejor nombre al libro. Al libro, sí. Sí. Dice de que el libro de Génesis nos habla de nuestros orígenes, también del plan de salvación. Vemos de que a través de toda la Biblia nos habla de la salvación. Nos advierte, nos dice que nos preparemos. Y hablábamos en lecciones pasadas de que muchos dicen de que el Antiguo Testamento ya no tiene validez. Sí, no sé en qué se basa, ¿no? Porque yo he encontrado muchas personas que dicen eso, pero citan el Antiguo Testamento. Entonces, ¿tiene validez? No tiene validez. Y vamos a decirlo así, de esta manera. Aunque que esto no existe, no hay prueba de que Jesús dijo, ignoren las Escrituras, sino que Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que sin el Antiguo Testamento, Pablo no hubiera sido el evangelista que fue, porque él solamente tenía el Antiguo Testamento. Cuando Satanás viene y tienta a Jesús en la batalla del desierto, ¿cómo contesta Jesús? Con un Escrito está. ¿Dónde estaba escrito? ¿En el Nuevo Testamento? No, ¿O en el Antiguo Testamento? en el Antiguo Testamento. Entonces no podemos soportar ese argumento de que el Antiguo Testamento ya no es vigente. Como dice en Timoteo, que toda la Escritura nos hace ¿qué? Aptos para toda buena obra. Para toda buena obra. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura vale. Sí, yo me preguntaba a veces, ¿y por qué tengo que aprender yo todas las genealogías que hay allí en Números? Eso como que no hace sentido para mí, o sea, ¿qué me puede ayudar para mi salvación? Pero ahí vemos la historia de cómo Dios preserva la genealogía de Jesús. ¿Sí? Sí. Si solo tuviéramos el Nuevo Testamento, no sabríamos cuál es nuestro origen. Eso, y no pudiéramos o no tuviéramos el Nuevo Testamento. Porque los discípulos, ¿cómo se daban cuenta de que Jesús era el Mesías? Sí, vinieron los magos de Oriente. ¿Y qué citaron ellos cuando les dijeron, nacerá en Belén? ¿El Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento. Entonces, Jesús no invalidó el Antiguo Testamento. Sí, muy interesante indagar un poco en lo que es en este tema, porque es muy controversial afuera
de que si ya no es válido o si es válido o lo citan o no lo citan, pero vemos de que Dios también cuando fue tentado o cuando tuvo su ministerio, los versículos que citaba siempre fueron del Antiguo Testamento. Correcto. Ahora, para una correcta interpretación de la Biblia, por ejemplo, Apocalipsis. Hay otro libro similar en el Antiguo Testamento que nosotros conocemos como el libro de Daniel. Entonces, hay un tipo de bestias en Daniel y en Apocalipsis hay otro tipo de bestias, pero significan que la misma cosa. La misma cosa, sí. Muy interesante las lecciones de este trimestre que nos vienen a ayudar a entender un poco más lo que es el significado de cada escritura o a cómo interpretar la Biblia. Entonces, mi invitación es que cada uno de ustedes pueda seguir estudiando esta lección de escuela sabática y al escuchar el repaso de la lección pueda quedar más claro en cada uno de nosotros que la Biblia toda completa fue inspirada por Dios y que es útil para enseñarnos. Sí, y que solo en ellas podemos alcanzar la salvación. Dice aquí un párrafo final, yo creo. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Amén. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, sí. Gracias una vez más, hermano Noel, por acompañarnos al repaso de la lección y queremos desearles a todos ustedes un feliz sábado y que podamos seguir disfrutando de todo el programa de nuestro culto divino y vamos a pedirle a nuestro hermano que nos pueda despedir con una palabra de oración esta mañana para terminar con el repaso de la lección. Sí, oremos. Eterno Padre Celestial, en esta hora, Señor, te agradecemos porque tú has, Señor, inspirado tu palabra y has dejado ahí el conocimiento necesario para tener salvación. Es el tema que está plasmado a través de cada página. Señor, ayúdanos a comprender tu voluntad a través de ella. Ayúdanos también, Señor, a aceptarla tal cual es. Amén. Y ayúdanos, Señor, que siempre que leamos tu palabra lo hagamos con un espíritu humilde, sin preconceptos y también dispuestos a aprender lo que tú nos quieres enseñar a cada uno de nosotros personalmente. Lo agradecemos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengan todos un feliz sábado. Feliz sábado, hermanos. Hola niños, aquí está la tía Lorena y hoy voy a contarles una historia muy linda que se llama La oveja perdida. Nuestro versículo para memorizar dice así: y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Y este texto se encuentra en Mateo 28:20. Hoy aprendemos que Jesús nos cuida todo el tiempo. ¿Alguna vez has estado en alguna tienda o en algún parque y de pronto no viste a tus padres? Te sentiste perdido y tal vez lloraste. O probablemente te sentiste como la oveja en la historia que Jesús contó. Cierto pastor era dueño de 100 ovejas. Él les proporcionaba buen cuidado a sus ovejas. Cada día las llevaba a lugares donde crecían verdes pastos, donde podían encontrar suficiente para comer. Todos los días las llevaba hasta donde habían aguas tranquilas y frescas, donde podían beber suficiente agua. Todo el tiempo ahuyentaba a los animales salvajes que pudieran lastimar a sus ovejas. Y todas las noches guiaba a su rebaño a un lugar seguro. Antes de irse a la cama, el pastor contaba sus ovejas para estar seguro de que todas estaban allí. El pastor amaba a sus ovejas y las ovejas se sentían seguras al cuidado del pastor. Pero una noche
Cuando el pastor contó a sus ovejas, la preocupación se le dibujó en su rostro. Algo no estaba bien. Volvió a contar, solo para asegurarse, y luego otra vez. Algo estaba definitivamente mal. Una de sus ovejas estaba perdida. El pastor no se detuvo a pensar en cuánta hambre tenía, no se preocupó por el dolor de sus pies, no dijo, iré a buscar la oveja perdida mañana, cuando no esté oscuro y cuando no esté cansado. No dijo, bueno, todavía tengo 99 ovejas conmigo, realmente no necesito esa única que está perdida. De ninguna manera. El pastor amaba a cada una de sus ovejas, así que dejó todo lo que estaba haciendo y se fue en busca de la oveja que estaba perdida. Buscar una oveja perdida en la noche no es fácil. El pastor se tropezó con las piedras, se rasguñó con las esquinas de los matorrales, pero a la distancia podía escuchar el balido de su oveja asustada que lloraba. La pobre oveja sabía que estaba perdida, sabía que no podía estar segura hasta que regresara con el pastor. El pastor siguió el sonido del balido. Se podía dar cuenta de que se estaba acercando cada vez más, y entonces, con la luz de la luna, pudo ver a su oveja atrapada en un arbusto espinoso. El pastor quitó gentilmente las ramas del arbusto. No le importaba que las espinas pincharan y arañaran sus manos. Lo que quería era libertar a su oveja para poder llevarla con seguridad al hogar. Y entonces, una vez que estuvo libre, el pastor puso suavemente la oveja sobre sus hombros y la llevó al hogar. La oveja era pesada, pero al pastor no le importaba. Estaba feliz porque había encontrado a su oveja. Y la oveja también estaba feliz. Sabía que estaba segura de nuevo, ahora que el pastor la había encontrado. Jesús es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Él ama a todas las personas y quiere que nosotros seamos amables con todos. Él nos cuidará así como el pastor cuidó de sus ovejas, y un día vendrá para llevarnos a su hogar en el cielo. Quiero que tú me lleves al cielo, quiero que tú me guíes, Señor, quiero tu paz, amor y ternura, y que estés en mi corazón. Quiero que tú me lleves al cielo, quiero que tú me guíes, Señor, quiero tu paz, amor y ternura, y que estés en mi corazón. Quiero estar contigo, caminando junto a ti, escuchando tu palabra, descubrir tu voluntad. Quiero que tú me lleves al cielo, quiero que tú me guíes, Señor, quiero tu paz, amor y ternura, y que estés en mi corazón. Quiero que tú me lleves al cielo, quiero que tú me guíes, Señor, quiero tu paz, amor y ternura, y que estés en mi corazón. Quiero estar contigo siempre, caminar junto a ti, escuchando tu palabra, descubrir tu voluntad. Quiero que tú me lleves al cielo, quiero que tú me guíes, Señor, quiero tu paz, amor y ternura, y que estés en mi corazón. Quiero que tú me lleves al cielo, quiero que tú me guíes, Señor, quiero tu paz, amor y ternura, y que estés en mi corazón.
Y llegamos a la última ley de salud. Descanso apropiado. Nuevamente vamos a ir a la escritura bíblica y en el libro de Éxodos 20 nos dice, acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo nos dice, esto es uno de los 10 mandamientos. Puede que tal vez usted se sorprenda de conocer de que esto es uno de los 10 mandamientos. El mandamiento dice así, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, como hemos estado estudiando, hizo Dios los cielos y la tierra. Y nos proveyó a nosotros con esas normas de salud que hemos estado aprendiendo. Y descansó el día del sábado. Por eso, Él bendijo el sábado y lo santificó. ¿Se han dado cuenta, alguna vez se han preguntado por qué tenemos 7 días a la semana? Incluso aquellos países y culturas que no son cristianos, todavía tienen, desde la antigüedad, 7 días a la semana. Acuérdate del día de reposo. Es como que Dios ha tenido que ponerlo en el 4º mandamiento, en el centro de su ley, para que paremos de trabajar, para que no nos matemos trabajando. ¿Cuán importante ha de ser para que esté incluido en los 10 mandamientos? Si usted tiene una Biblia en la casa, le invito a que la abra en el 2º libro de la Biblia, llamado, el primer libro es Génesis, el 2º libro es Éxodo, que lo abra en el libro de Éxodo, capítulo 20, y ahí tiene el listado de los 10 mandamientos. Y verá que en el versículo 8, del versículo 8 al versículo 11, está el mandamiento del día de descanso. Un tiempo para descansar, no solo usted, sino también su familia, sino aquellos que conviven con usted. Es un tiempo de recreación, un tiempo de descanso, un tiempo en el cual la familia se une. La familia puede sentarse y hablar, la familia puede ir a caminar a la naturaleza. Un tiempo en el cual es diseñado y separado por Dios para que todas las preocupaciones de esta vida, le demos un descanso a todas esas preocupaciones de esta vida y podamos decir, ok, necesito un descanso. No solo para mí, sino para mi esposa, para mis hijos, como familia, que podamos disfrutar de esta naturaleza que Dios nos ha dado. ¿Okay? El día de descanso. Guarde un día de descanso a la semana. No trabaje 7 días, no se preocupe 7 días, no ande luchando y tratando de seguir en ese caminar por ganar más dinero, ganar más, comprar esto, comprar lo otro, etcétera, por los 7 días. Descanse un día, descanse con su familia, descanse con aquellos que aman. Respire, vaya al monte, a la naturaleza, descanse. En mi caso, en el caso de mi familia, en lugar de tomar simplemente un día de descanso, cualquier día de descanso, mi familia hemos optado por descansar el día en particular que Dios ha separado. En la Biblia que usted pueda estar leyendo en su casa pondrá día de descanso o día sabático o día de sábado. Es por eso que en nuestra familia hemos elegido, ya que reconocemos que el diseñador, Dios el diseñador, es el que sabe qué es mejor para nosotros, y si Él ha declarado el sábado, pues nosotros hemos optado para reservar ese día en particular para nuestra familia, para una comunión con Dios, en la que podamos leer más de su palabra, leer más de su plan para nosotros, disfrutar como familia, poder hablar con los hijos y poder ser fortalecidos y descansados, revitalizados para seguir una nueva semana. Es curioso, en portugués el día domingo se llama domingo, pero el día lunes se llama día segundo. Si el día lunes se llama día segundo, ¿cuál es el día primero? El domingo fue el día primero. Es por eso que el sábado fue el día séptimo. Es el sábado, el día séptimo, el cual el Señor separó y dijo, en este particular día
quiero que descanses, quiero que todas tus preocupaciones se vayan. Así que implemente un día de descanso para su salud emocional, mental y física. Aparte de ello, les quiero hablar de una glándula que se encuentra en la base del cerebro y se llama la glándula pineal. Y la glándula pineal es la responsable en la producción de cuatro hormonas básicas. ¿Ok? Es responsable de la secreción de 4 hormonas básicas. La primera se llama argina-basitosin. Y es la responsable del sueño profundo. De causar sueño profundo o de ayudar a un sueño profundo. La segunda se llama serotonina. Y la serotonina es responsable del ánimo, para tener un buen ánimo. ¿Okay? La tercera es la melatonina, que refresca y rejuvenece. Y la cuarta, epifalamin, aumenta la capacidad de aprendizaje y retrasa el envejecimiento. ¿Okay? Todas estas 4 hormonas son segregadas por la glándula pineal que se encuentra en la base del cerebro. ¿Y cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre esta secreción? Esta secreción ocurre o comienza a ocurrir a partir de las 5 de la tarde hasta aproximadamente las 6 de la mañana y llega a un máximo, una cima máxima, aproximadamente a las 2 de la mañana. Como se podrán dar cuenta, curiosamente son las horas en las cuales el sol comienza a bajar hasta que el sol comience a subir nuevamente. Cuando la glándula pineal comienza a segregar esas hormonas, todas esas cosas que hemos hablado antes del ánimo, el rejuvenecer, el descanso, el sueño profundo, etcétera, están garantizadas para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hace que esta glándula pineal se alimente o se ponga en marcha para segregar estas 4 hormonas? En principio, la cafeína reduce las secreciones de la glándula pineal en un 50%. Si tomamos cafeína o si tomamos el alcohol, por ejemplo, nos dice que el alcohol en un 40% reduce las secreciones de la glándula pineal. Toda aquella persona que toma café sabe que tomando el café muy tarde a la noche, luego tiene problemas de dormir, de conseguir un sueño profundo. ¿Por qué? Porque la glándula pineal ha sido reducida en sus capacidades a un 50%. De la misma manera en el alcohol. Es por eso que podemos pasar toda la noche bebiendo, sin dormir. Entonces, ¿qué es lo que causa que la glándula pineal florezca y segregue esas hormonas básicas para nuestro descanso y nuestro rejuvenecimiento y concentración? La primera de las cosas es la risa o un buen ánimo. Cuando tenemos una actitud positiva, una confianza en Dios, un buen ánimo, a veces, la sección anterior hemos hablado de la alimentación, muchas veces no es lo que nosotros comemos, sino lo que nos come a nosotros. A veces algo siempre nos está comiendo, no nos reímos lo suficiente. La risa, en general, es una medicina para la glándula pineal que nos va a ayudar a descansar. Ría durante el día. Tenga una actitud positiva. Que las palabras de su boca continuamente sean de alabanza, continuamente sean de palabras agradables, positivas, en un tono agradable y respetuoso para con todos. La segunda, la luz solar.
Durante el día, según nosotros tenemos acceso a la luz solar, la glándula pineal se está alimentando para que a la noche pueda segregar esas 4 hormonas mencionadas anteriormente. Por eso, cuando nosotros salimos de la casa continuamente con gafas de sol vamos por todo el día y nuestros ojos no están expuestos a la luz del sol. La glándula pineal tampoco va a ser expuesta indirectamente a la luz del sol, porque la glándula pineal es expuesta al sol a través de nuestros ojos. Y cuando nosotros continuamente tenemos gafas de sol oscuras, estamos privando a la glándula pineal de alimentación durante el día para que durante la noche pueda hacer su trabajo correcto. Una de las cositas también acerca de las gafas de sol, por cierto, que se me olvidó comentar en la sección del sol. Cuando nosotros salimos fuera y vemos que hay sol, automáticamente eso manda una señal al cerebro que determina de qué manera necesita hidratar o proteger a la piel contra quemaduras. Cuando nosotros salimos fuera en un día soleado con gafas de sol continuamente, la información que le estamos mandando al cerebro es que el día está nublado y no hay sol. Entonces el cerebro no toma acción para proteger la piel desde dentro, en la medida de lo posible. Por eso es más fácil quemarse la piel con gafas de sol que sin gafas de sol. Y si usted me dice, oh, pero yo no puedo estar en el sol sin gafas de sol porque me duele la vista. ¿Se acuerda del ejercicio que hemos mencionado acerca del sol? Cierre los ojos todas las mañanas hacia el sol por 5 minutos y lo que va a hacer es va a comenzar a habituar a sus ojos al brillo del sol. Y sus ojos se van a convertir, van a estar habituados y van a poder soportar la claridad del día mejor y mejor y mejor. El problema con el sol es cuando estamos forzando nuestra vista. Cuando estamos forzando nuestra vista realmente estamos causando un dolor de cabeza, porque estamos tensando toda esta zona frontal. Pero si nosotros nos educamos y practicamos con los ojos cerrados en el sol a las mañanas, a estar habituados a ese brillo solar, durante el día podemos estar en el día más claro sin tener que forzar la vista y al mismo tiempo alimentando a la glándula pineal. El ejercicio es otro de los elementos necesarios para alimentar a la glándula pineal. Para un perfecto descanso necesitamos una actividad durante el día. Hay gente que no puede descansar porque no se han movido durante el día, porque no ha habido actividad, no ha habido movimiento durante el día. El dormir a oscuras es vital. Si usted está leyendo a la noche con la luz y ya son las 9 de la noche, o las 10 de la noche, o las 11 de la noche, y usted dice, la glándula pineal ha comenzado sus secreciones desde las 5 de la tarde. Si usted tiene la luz encendida y luego se queda dormido con su libro y toda la noche ha pasado con la luz encendida en la habitación, se dará cuenta que a la mañana se siente como que no ha descansado, se siente de mal humor, se siente con falta de concentración. ¿Por qué cree que es eso? Porque la secreción de esas 4 hormonas que le aportan concentración, que le aportan un buen ánimo, que le aportan un rejuvenecimiento y un refresco, y un sueño profundo, no han sido segregadas correctamente porque ha habido luz en la habitación. Cierra las cortinas, incluso la luz de las farolas de afuera a la noche es deprimente, no es beneficial para las secreciones de la glándula pineal. Si usted trabaja de noche, trate de buscar otro trabajo. No va a valer la pena el dinero que usted pueda ganar por trabajar en un turno de noche. Se está quitando la vida poco a poco. Se está quitando la vida poco a poco. Trate de buscar otro trabajo. Ore al Señor. Él sabe la situación de su familia, sabe qué dinero necesita, sabe qué deudas tiene que pagar. Cambie de trabajo. El mismo que ha diseñado un plan de salud para usted puede proveerle un trabajo nuevo.
en el cual pueda trabajar durante el día y no tenga que andar sufriendo durante la noche, para que luego otros se lleven todo aquello que usted ha ido almacenando por años de sufrimiento, no solo de usted, sino de la glándula pineal. Y la última que tenemos son los alimentos naturales. La sección anterior hemos mencionado ello, así que introdúzcalo en su plan, los alimentos naturales. Y con esto queremos concluir este mensaje pro salud. Esperamos que puedan ser implementados cada uno de los 8 pasos y que realmente el Señor traiga bendición a sus vidas y salud. La historia de nuestros días está terminando. Pocos conocen el inevitable desenlace. Y muy pronto aparecerá el héroe del fin del mundo. Campaña evangelística virtual del 16 al 30 de mayo. Tu vida nunca será igual. Desde las 7 de la noche, en la comodidad de casa y por YouTube. Disfruta de esta serie de mensajes de amonestación y esperanza, presentado por un grupo de 14 pastores del Ministerio Hispano, y la participación especial del presidente de la Conferencia de Minnesota, Pastor Justin Lyons. I'm excited that the churches have banded together to present the message of Jesus in the series Hero at the End of the World. I hope that you will be praying for these meetings, that you will be inviting your family, friends, and neighbors to connect, and that you yourselves will connect, so that you will be a blessing and be blessed yourselves. God bless you. El héroe del fin del mundo, campaña evangelística virtual, donde nuestros niños también disfrutarán su parte organizada por el Ministerio Infantil. Del 16 al 30 de mayo, tu vida nunca será igual.
Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que han decidido sintonizarnos o estar frente a sus pantallas para poder escuchar la palabra de Dios. Donde quiera que te encuentres, mi querido hermano, amigo, hermana, recibe la bendición de Dios en esta oportunidad, que el Espíritu Santo de Dios pueda guiarnos en el estudio de su palabra. Y como ningún estudiante de la Biblia puede acercarse a su estudio sin antes pedir la bendición de quien la inspiró, pues nosotros en esta oportunidad que vamos a estudiar las Escrituras, lo primero que haremos será pedir la bendición y dirección de Dios. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, tú nos conoces desde cualquier lugar de este estado, país o el mundo en el cual nos encontramos. Que el mensaje de hoy, Señor, traiga esperanza a nuestras vidas, respuesta a muchas preguntas y sobre todo disposición a ser sumisos a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, enséñanos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, en esta oportunidad vamos a estudiar acerca de la sumisión a la voluntad divina. Y este sí que es un tema bien interesante y muy delicado. Es más, la sumisión a Dios de nosotros como hijos, como cristianos, es una columna principal en la relación de hijos con su padre. Es imposible realmente tener una relación efectiva con Dios y una victoria sobre las tentaciones, el pecado y ante todas las luchas que nos toca enfrentar en este mundo sin antes estar dispuestos a estar bajo la sumisión de la voluntad del Señor. Cuando usted escucha esa palabra sumisión, no sumisión, no, de misión, no, es sumisión, ser sumisos. Ya de por sí nuestro ego, nuestro yo se pone alerta y dice, ¿cómo es eso de estar sumiso? Pensamos entonces en un emperador, en un rey que tiene sometido a sus súbditos. Podemos pensar en un grupo de patrones que tienen esclavizados a sus obreros. Y realmente eso no es sumisión, por lo menos no en el concepto bíblico. La sumisión para Dios es completamente voluntaria. Primero, Dios no fuerza o no forza a nadie para que se someta a Él. Tampoco la sumisión a Dios es ciega, no. Cuando hablamos de una fe ciega, significa ciega en cuanto a la confianza, a la certeza que tenemos de que Dios nos está dirigiendo, pero no ciega sin evidencias, porque Dios nunca nos pide que creamos en Él sin antes darnos evidencias suficientes de su existencia, de su poder y garantías que si nosotros decidimos por Él, realmente tendremos la recompensa de su bendición y de la vida eterna. Así que cuando Dios nos pide que nos sometamos a Él o que seamos sumisos a su voluntad, no nos está pidiendo esclavizarnos. Realmente la sumisión a Dios es para liberarnos. ¿Liberarnos de qué? Del pecado, liberarnos de la muerte. Adán y Eva confundieron ese tipo de sumisión a Dios. Pensaron, al igual que Luzbel en el reino de los cielos, que estar haciendo la voluntad de Dios era coartarnos la libertad o la felicidad. Y es por eso que cuando la serpiente antigua, que también se llama Diablo y Satanás, les propuso a Eva y luego a Eva lo propuso a Adán, seréis como Dios. Es que Dios sabe que el día que ustedes coman del fruto de este árbol, serán abiertos sus ojos. Nosotros nos rebelamos a la sumisión. No queremos hacer la voluntad de Dios, sino surge en el corazón del ser humano una especie de vestigio de ateísmo, donde creer en Dios es como rebajar la inteligencia del ser humano. ¿Cómo vas a creer en alguien que no ves?
¿Cómo vas a creer en alguien que no puedes tocarlo, experimentarlo directamente con tus ojos? Entonces surge el humanismo. Y no somos para estarnos sumisos a otra persona, y menos a un ser que ni siquiera vemos, porque el ser humano se rebela en contra de la sumisión. Pero la sumisión a Dios es finalmente encontrar nuestra felicidad, es encontrar el propósito por el cual Dios nos trajo a la existencia. No hay tal cosa en la inteligencia del ser humano como para que logre sus sueños y sus aspiraciones eternas. No hay tal cosa como un ser humano inmortal. Está condicionado a la sumisión voluntaria, a la sumisión de amor a los planes y propósitos eternos de Dios. Hermanos, amigos y amigas, esto crea serios conflictos en nuestra vida. Y es por eso que si usted y yo hoy descubrimos cómo vivir dentro de este secreto de la experiencia de cristianos, y a partir de hoy tomamos una decisión de cada día morir nosotros mismos al yo y entregarnos a la voluntad absoluta de Dios, entonces veremos grandes cosas en nuestras vidas. Oraba hace unas semanas atrás por un hombre enfermo en Nueva York a raíz del COVID-19. Y estaba muy grave. Hicimos una reunión con la familia, una familia muy cercana a mi corazón, muy querida, y Dios lo sacó de la terapia intensiva en la que estaba, en el coma, y el doctor inmediatamente, eso fue unos 20 minutos después de esa oración que hicimos familiar, telefónica. Y los gritos de alegría se pudieron escuchar porque Dios tiene poder, porque escuchó nuestra oración. Y un hombre que iba a ser desconectado pocas horas más adelante porque no reaccionaba, reaccionó después de la oración. Recuerdo que entre los pasajes que estudié con esa familia en esa corta reunión de teleconferencia de oración fue el hecho de que Dios detuvo la rotación de la tierra ante la oración de un hombre. Cuando Josué oró, sol, detente en Gabaón. Y esta parte es una parte muy importante porque aprendimos de que Dios está dispuesto a hacer grandes milagros. Está dispuesto a obrar por el poder de la oración. Sin embargo, hace unas semanas atrás, las cosas no terminaron exactamente como nosotros esperábamos que terminaran. El hombre volvió a recaer y finalmente murió a raíz de esta enfermedad. Siempre recordé a esa familia de que Dios podía levantar a esta persona, como muy bien en su voluntad podía hacer que descansara. Esa base, porque fue un compromiso que hicimos en aquella oración, ha ayudado a la madre, al padre y a todos los hermanos, inclusive la esposa que participó de aquella oración, a estar, aunque doloridos, aunque llorando, aunque apenados por lo que ha sucedido, estar reconfortados en Dios, porque decidieron aceptar la voluntad de Dios, pasara lo que pasara. Cuando como cristianos nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios, entonces evitaremos en nuestras vidas los grandes desánimos y evitaremos en nuestra vida el hecho de un día darle la espalda a Dios enojados por los resultados de nuestra vida y por cómo algunas cosas no salieron exactamente como la pedíamos. En esta oportunidad vamos a estudiar este tema a la luz de las Escrituras desde la experiencia misma de Jesús en su condición humana. Y dice la Escritura en la carta a los Hebreos, el capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice la Escritura. Y Cristo en los días de su carne, está hablando de su humanidad,
ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído, dice aquí la Escritura, a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este texto introduce el hecho de que lo que está sucediendo en la vida de Jesús está sucediendo en su parte humana. Jesús también es Dios. Ha sido uno con el Padre en el principio y con el Espíritu Santo. Es el Dios al cual nosotros servimos, el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Isaías profetizó que el Hijo que tendría la Virgen sería llamado admirable, consejero, Padre eterno y príncipe de paz. Ese Jesús en su parte divina se despojó, dice la Biblia, de sí mismo, de esa divinidad. Es una palabra profunda para poder entender eso, que significa que se despojó de su divinidad y se hizo hombre, se hizo humano. Y aquí en su humanidad, así como usted y como yo, en su parte humana, ahora dice la Escritura que Jesús aprendió la obediencia. Es la única forma de que nosotros podamos entender el hecho de que alguien que siempre fue obediente, que siempre fue perfecto, ¿cómo fue que aprendió la obediencia? En su parte humana. Por eso dice el autor de Hebreo, Jesús en los días de su carne. Como humano, Jesús, como todo niño, tuvo que aprender a leer, a escribir, a conocer de Dios, a conocer de las Escrituras, porque estaba en la misma condición tuya y mía en su humanidad. Dice San Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Como Dios en su divinidad, Él no necesitaba aprender obediencia. En su divinidad Él no podía experimentar lágrimas, súplicas ni ruegos, porque Él es Dios. Pero cuando se hizo humano, Él entonces por su propia experiencia, dice la Escritura, que aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Las experiencias de la vida son las únicas que nos enseñan a nosotros realmente la obediencia. Y las experiencias de la vida son los que nos llevan a nosotros a experimentar lo que es aceptar la voluntad de Dios en nosotros. Dice la Escritura que Jesús ofreció ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Está hablando de aquella noche del Getsemaní, cuando Jesús, derramando su alma delante de su Padre, oraba para que el Padre lo librara de aquella hora si era su voluntad. Y dice la Escritura que Jesús fue oído. ¿Cómo fue oído, hermanos, si terminó muriendo en la cruz? ¿Cómo dice entonces aquí el texto que Jesús fue oído? Y es interesante que su clamor, su ruego, llegó a tal punto de las lágrimas, algo que no nos dicen los evangelistas que narran la experiencia de Jesús en el Getsemaní. Pero no es tan difícil de imaginar que también haya llorado en esa experiencia, como hace una referencia, hay un eco aquí del autor de Hebreos a aquel momento de Jesús. Te pregunto en esta hora, ¿has pasado por esta experiencia de Jesús? De rogar a Dios por algo, de suplicarle, de clamar, de llorar de rodillas delante del Señor por algo que tú estás pidiéndole, por algo que tú estás esperando en tu vida. La experiencia de Jesús dice que fue oído. Fue oído, pero aún así tuvo que morir. ¿Cómo fue oído entonces? Y esa es la parte que vamos a ampliar del estudio en esta oportunidad.
Vamos a ir al Evangelio según San Juan, el capítulo 12, versículo 27. Evangelio según San Juan, capítulo 12, el versículo 27. Y dice Jesús, cuando aquellos días se acercaban de su muerte: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Miren, Jesús, sintiendo los días de aquellos momentos difíciles que lo conducirían hasta la muerte en la cruz, dice él que su alma estaba turbada. Había cierta preocupación en él. Su mayor temor era morir y quedar separado para siempre de su Padre, que su sacrificio no fuera suficiente, no fuera aceptado por el Padre. Pero ¿qué diré?, dice Jesús en ese momento. Padre, sálvame de esta hora. No. Jesús se sentía, aunque turbado, seguro de la decisión que iba a tomar. Mas para esto he llegado a esta hora. Hay una decisión, hay un compromiso de seguir a Dios, no importan las consecuencias. Pero miren cómo es el proceso en la etapa de la experiencia del cristiano, en nuestra etapa como humanos. Llegamos ahora a San Marcos, el capítulo 14, versículo 35. San Marcos, capítulo 14, el versículo 35. Y dice la Escritura ahora en el proceso de la experiencia de Jesús: yéndose un poco adelante. Ahora estamos en la noche previa al día en que él iba a morir. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Miren el proceso que hay en aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Primero tú haces un compromiso de seguir a Dios. Me hace recordar el día cuando nos bautizamos y prometimos ser leales a Dios. Hicimos nuestro voto bautismal y sí, Señor, te seguiré y aquí estoy. Y no voy a rehuir cuando venga el conflicto, cuando las escenas finales, porque este mundo finalmente será dividido en dos bandos: los que van en favor de la bestia, su imagen y el falso profeta, y los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Nadie que espere llegar al cielo va a llegar sin antes enfrentarse a un gran periodo de tribulación. Y entonces nosotros podemos decir, sí, vamos para adelante, aceptamos el desafío. Pero a la hora de acercarse el compromiso, Jesús ahora, cuando dijo, ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora, se sentía seguro de su decisión en aquel momento. Pero acercándose ya a horas de ir a la cruz, entonces su oración es: si fuese posible, pasase de él aquella hora. Mira lo que está diciendo Jesús. Si es posible, Señor, esquivar la cruz y esquivar la muerte y que se cumpla la salvación del ser humano, entonces te lo dejo en tus manos, dice Jesús a su Padre. Aunque la decisión Jesús ya la había tomado en su divinidad desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Él es el Cordero de Dios. Nosotros, antes de llegar a la existencia, ya éramos amados por Dios. Nosotros, antes de caer en pecado, ya habíamos sido redimidos en Jesús por la palabra de Jesús, por la promesa que Él hizo de entregarse a nosotros. Pero cuando estuvo en los días de su carne, todavía sintiendo la seguridad, ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Ahora, en el momento de acercarse a la cruz, ora y dice: si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Miren cómo entramos en un proceso para aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. San Mateo capítulo 26, versículo 42. San Mateo capítulo 26, versículo 42. Así leemos en esta experiencia de Jesús. Otra vez, es la segunda vez. Fue y oró diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa,
sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Miren, hermanos, Jesús primero, no le voy a pedir al Padre que me libre de esta hora. Pero después dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este momento. Y luego oró diciendo, pasa de mí esta copa, pero si no se puede, hágase tu voluntad. Y es aquí donde Jesús añadió las palabras de sumisión en esta oración. Que aunque no fuera librado por Dios, Él estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en su vida. Aunque Él estaba pidiéndole a su Padre que buscara otra forma sin que llegara a la cruz, se sometía finalmente a la voluntad de lo que el Padre decidiera. Fue tan grande el conflicto que dice una escritora cristiana, adventista del séptimo día, Elena White, hablándonos en el libro El deseado de todas las gentes, que comparte la experiencia de Jesús en el Getsemaní, dice la escritora en la página 642, que 3 veces repitió esta oración. 3 veces rehuyó su humanidad, el último y culminante sacrificio. Hermanos míos, no era fácil aquel momento. Y Jesús estaba entonces orando a su Padre y pidiendo que se hiciera su voluntad. Dice aquí que era una agonía intensa la que él vivía. 3 veces. ¿Por qué el escritor de Hebreos dice que Jesús fue oído en su oración, en sus lágrimas y en su clamor? ¿Cómo que fue oído si finalmente murió? Porque él dijo, hágase tu voluntad, Señor. Y aunque su oración no fue contestada como él deseaba, fue contestada como él la pidió finalmente, que se hiciera la voluntad de Dios. Por eso es que podemos decir que Jesús sí fue oído por su Padre. También aquí esta parte nos enseña a nosotros que al acercarnos a Dios, necesitamos acercarnos con un espíritu de sumisión a su voluntad. Nosotros no podemos acercarnos a Dios con un espíritu de huelguista, de protesta hacia Dios, y como con una apariencia así, como queriendo hacer una huelga de hambre cuando ayunamos, porque le estoy ayunando a Dios por algo, y la cara pálida, y le mostramos, a veces salen los hermanos, mire cómo tengo las rodillas llenas de callos, negras, porque oro en el piso sin alfombra, porque le estoy pidiendo a Dios por esto y por lo, como que si fuera algo que le exigimos a Dios. Mira cómo sangran mis rodillas, como si estuviéramos pagando promesa. No, Señor. Nuestra manera de acercarnos a Dios es en sumisión absoluta a que su voluntad sea cumplida en nuestras vidas. Sigue diciendo la escritura en San Marcos capítulo 15, ahora el versículo 33 y 34, sobre esta experiencia. San Marcos capítulo 15, versículos 33 y 34. Y les dijo Jesús a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Aquí está la voluntad por completo, sumisa completo a la voluntad del Señor. Jesús no está pidiendo otra cosa, presenta su deseo, presenta su anhelo al Señor, pero finalmente decide someterse a su voluntad. Y esto es algo que en nuestra experiencia de cristianos tenemos que aprender. Me gusta mucho, hermanos, como sigue diciendo Ellen White en el libro El deseado de todas las gentes, ahora la página 643, que cuando Jesús aceptó este desafío de parte de su Padre y él entendió
cuál era la voluntad de Dios para su vida, la agonía de Cristo no cesó por esto, pero le abandonaron su depresión y desaliento. Esto es profundo. Le abandonaron su depresión y su desaliento. Es posible que en los momentos de prueba, de dolor, nosotros como cristianos pasemos un corto periodo de depresión, de desaliento. ¿Sabes? También Jesucristo lo experimentó en la lucha, en la agonía de las circunstancias. Pero cuando aprendemos a hacer la voluntad de Dios, entonces podemos ser abandonados de todo este tipo de cosas, aunque la tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba sereno y henchido de calma. Esto es lo que viene como resultado cuando nosotros aprendemos a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aunque hay un periodo de desesperación, de preocupación, aunque hay un periodo de desaliento, cuando esa voluntad es manifestada en nuestras vidas y nosotros por fe la aceptamos, podemos enrumbarnos hacia la victoria y con una buena actitud. Quisiera finalizar esta parte de esta experiencia de Jesús yendo a San Marcos, ahí mismo, el capítulo 15, ahora el versículo 33 y 34. Dice la Escritura que Jesús finalmente llegó al Calvario. Y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Jesús fue crucificado entonces a la hora sexta. Esa es las 12 del mediodía en nuestro horario. Y dice la Escritura que hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Solito en la cruz, con el cielo completamente oscuro, y Jesús se sintió allí como abandonado por su Padre. Versículo 34 dice: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué experiencia tan grande. Lo que significa la sumisión a la voluntad de Dios. En aquel momento difícil, Jesús, aunque había recibido evidencias previamente de que Dios estaba con él, en medio de la prueba no fue consolado. En la hora propiamente no vio evidencias, no sintió la presencia de Dios en ese momento en la cruz. Hubo un silencio por completo de parte de su Padre, pero el silencio no significa ausencia de Dios. Aunque tú no lo veas, no significa que Él no está allí. Aunque tú no lo escuches y no recibas un sí como respuesta a tu oración, no significa que no la escuchó. Aunque la respuesta sea un no, no significa que Él está mal con nosotros. Y mayormente su respuesta ante nuestras oraciones es espera, espera. Eso tampoco significa que Él está ausente. Jesús, sintiendo este conflicto, dijo en arameo: Eloi, Eloi. Eloi, el arameo y el hebreo son idiomas muy similares. Elí en hebreo significa Dios. Por eso la gente en la cruz dijo: oh, está llamando a Elías. Elí, Elí, hubiese sido en hebreo, Dios, Dios. Pero dice en su expresión Eloi en arameo. Hace de Dios su posesión, porque dice Dios mío, Eloi, Dios mío. Aunque hay un grito, aunque hay un clamor, una desesperación, Él dice que Dios es su Dios. Aunque se siente abandonado, aunque se siente solo en ese momento, Él dice: tú eres mi Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano, aunque sufre, aunque padece las consecuencias de someterse a la voluntad de Dios, a ese proceso lindo de la voluntad de Dios, que muchas veces va en contra de lo que nosotros esperamos o aspiramos, pero su voluntad es más alta que los cielos y siempre va a redundar en bendición para nosotros. No es un proceso fácil.
La pregunta es, ¿realmente estaba desamparado Jesús en la cruz cuando exclamó esto? Deseado de todas las gentes, la página 702 dice lo siguiente: en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios, en esa oscuridad de las 3 de la tarde hasta la hora 9. En esa oscuridad que envolvía la cruz, allí se ocultaba la presencia de Dios. Sabactani, ¿por qué me has desamparado? Pero no estaba desamparado Jesús, sino que en la densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios, porque Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz, aunque Jesús no podía verlos. El Padre estaba con su Hijo, sin embargo su presencia no se reveló, ni para Jesús ni para los que estaban allí en la cruz. Bendito sea nuestro Dios. Su silencio, Él espera. El que pareciera ser que no lo ves a tu lado no significa ausencia. Es más, aprendamos, hermanos míos, que en el proceso de hacer la voluntad de Dios y de someternos a su voluntad, habrá un periodo como de tinieblas a nuestro alrededor, de oscuridad y un aparente sentimiento de soledad sin la presencia de Dios. Y como que tú dirás, bueno, lo que falta es que me haga un pájaro encima, porque a mí todo me sale mal y ni siquiera Dios me escucha. Cuidado, nunca estás solo. Jesús vio tinieblas a su alrededor, pero el rostro del Padre y el Padre estaban allí al lado de la cruz, aunque Jesús no lo veía. ¿Cómo podemos darle crédito a este escrito de Ellen White si Jesús está diciendo ¿por qué me has desamparado? Y entendemos que el Padre ocultó su rostro de Jesús. ¿O fue la misma experiencia del salmista David cuando escribió en el Salmo 18, el versículo 11? Salmo 18, en el versículo 11, David escribió lo siguiente. Miren, hermanos, esto es maravilloso. Salmo 18, el versículo 11. Y dice el salmista que Dios puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas y nubes de los cielos. A veces Dios está en la cortina de las tinieblas que nos rodean a nosotros. Son como unas cortinas que no nos dejan ver a Dios, pero no significa que Él no está. Él está allí en ese lugar. Y cuando leo esta experiencia de Jesús y leo esta experiencia del salmista David, recuerdo esa imagen que está allí en la pantalla. Hace menos de 3 meses yo volvía a Minnesota desde Kentucky en un vuelo que hizo luego una escala, pero volvía de regreso de unas campañas. Y cuando abordamos el avión había una tormenta. El cielo estaba oscuro, habían rayos, relámpagos, y yo pensé por un momento que no íbamos a salir por la tormenta. Pero salimos, y cuando el avión despegó y se fijó entonces pasar y sobrepasar las nubes y se montó encima de las nubes, ¡wow! ¡Qué diferencia! Miren cómo está allí la fotografía. Abajo había una tormenta. Yo mismo pensaba que no podíamos salir, pero cuando el avión cruzó las nubes y se puso encima de las nubes, el sol brillaba. Esa es la misma experiencia de Jesús en la cruz del Calvario. Su Padre no es que no estuvo presente, estaba allí, pero las tinieblas lo ocultaron. Dios no significa que no está a tu lado en los momentos difíciles, sino que las nubes y la densa oscuridad muchas veces ocultan su rostro de nosotros, pero Él está allí presente. Hermanos, Hien era un traductor estadounidense que fue tomado prisionero
por los soldados ateos vietnamitas. Y después de 1 año y medio, de sufrir cualquier tipo de vejaciones en manos de los ateos vietnamitas para que él renegara de Dios, Hien estaba anheloso y con la esperanza de que vinieran a rescatarlo y de que Dios escuchara su oración en algún momento. Sin embargo, después de 1 año y medio de silencio de Dios, Hien dijo al comandante de los soldados ateos vietnamitas: está bien, Dios me ha abandonado, reniego de Dios, Él no existe y me hago ateo. Lo felicitaron por el cambio entonces de creencia y lo sacaron de la cárcel y lo pusieron a limpiar las letrinas de los soldados. Y estando limpiando las letrinas era un trabajo sumamente asqueroso. Un día él estaba echando tierra a uno de los huecos putrefactos con las heces de los soldados y notó que había un pedazo de papel en el hueco de la letrina antes que le cayera la pala con la arena. Y notó desde arriba que estaba escrito en inglés. Tenía más de 1 año y medio que no leía nada en inglés. Así que como pudo extendió la mano y lo sacó. Le echó un poquito de agua, lo limpió y se lo guardó en el bolsillo antes que alguien lo viera. En la noche, debajo de sus sábanas, encendió la linterna que tenía y miró el papel. En la parte superior decía Romanos 8. Y la única parte que de todo aquello que se embarró se podía medio leer era el versículo 8, Romanos 8:28. Y leyó Hien: y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hien dijo que cayó de rodillas en ese momento. Le pidió perdón a Dios por lo que había hecho y cómo Dios se manifestó en su vida. Se había acabado el papel higiénico y los soldados estaban usando las páginas de las Biblias que habían confiscado al pueblo para entonces limpiarse. Y por eso estaban en la letrina. Allí, de esa forma, Dios le hizo entender a Hien que a pesar de 1 año y medio de silencio, Dios no lo había abandonado. No debía renegar de Dios, que Dios estaba a su lado. Y Hien dijo: Señor, perdóname por renegar de ti. Oh, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, qué tiempos tan difíciles nos ha tocado vivir. Tiempos en los cuales podemos enterrar próximamente a cualquier familia, a cualquier miembro de nuestra familia. Tiempos en los cuales podemos perder nuestro empleo, nuestra seguridad social. Tiempos en los cuales la tierra va a ser convulsionada y tambaleada por completo. Tiempos en los cuales podemos contraer la enfermedad, aunque huyamos y aunque nos estamos escondiendo. Tiempos en los cuales vendrán persecución al pueblo de Dios. Tiempos en los cuales probablemente nos enfrentemos a hambre, a temor, a angustia, a persecución. Pero aprendamos desde ya a someternos a la voluntad de Dios. Una sumisión por amor. Y aunque es un periodo que muchas veces involucra depresión, desánimo, congojas, tristezas, siempre a cada una de nuestras oraciones, por favor, coloquémosle el ingrediente de la sumisión. Hágase tu voluntad, Señor. Jamás reniegues del Señor, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque hemos sido llamados bajo un propósito. ¿Qué tal si en esta hora le decimos al Señor: ayúdame, Señor, venga lo que venga, a jamás renegar de ti? Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Querido Padre Celestial, en esta hora entiendes exactamente por lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Ellos allá y yo aquí de este lado.
someternos a tu voluntad, Señor. Muchas veces es no querer que el familiar termine muriendo. Y decimos en la oración, hágase tu voluntad, pero por dentro que no se muera, que no se muera. Nos arrodillamos, te clamamos, pero por dentro hay algo que grita que se haga mi voluntad. Pero en esta mañana o tarde, dependiendo del lugar donde estemos viendo este mensaje, nos sometemos a tu voluntad sumisamente. Porque lo que tú quieras por donde nosotros pasemos o lleguemos a vivir es porque eso nos hará bien. Aunque haya un momento de desánimo, de dolor, de depresión, danos las fuerzas para salir henchidos y recordar que las tinieblas, los problemas, las aflicciones no significan que tú estás ausente. Es una cortina que está allí, pero tú estás a nuestro lado. Fortalécenos en nuestra experiencia de cristianismo y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad con gozo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga.